Uno se acostumbra a vivir en compañía de Hercule Poirot, a recibir invitaciones que harían que el inglés medio levantara ambas cejas y, posiblemente, se retirara a la cama con una bolsa de agua caliente. Una condesa ha perdido sus diamantes, un banquero ha extraviado su conciencia, o un magnate de los envíos ha perdido a ambos a la vez. Pero cuando llegó la carta de Lady Traherne, implorando a Poirot que bajara a Norfolk para lidiar con las manifestaciones de un personaje sobrenatural, lo confieso, hasta yo parpadeé. Poirot, sin embargo, no parpadeó. Él hizo una mueca. ¿Fantasmas, Hastings?, exclamó, agitando la carta como si fuera una factura sin pagar. ¿Me traes a este país para resolver asesinatos, para prevenir robos, para rescatar reputaciones, pero para perseguir una sábana con 2 agujeros? No, no, 1000 veces no. Pero este no es cualquier fantasma, protesté. Este es el de la dama morena de Trajan Hall. Debes haber oído hablar de ella. Su fotografía en la escalera causó gran revuelo. Los sirvientes se negaron a quedarse, los vecinos se persignaron y los invitados se desmayaban en masa. Francamente, suena a excelente entretenimiento. Entretenimiento, gruñó Poirot. Un hombre no se ríe mientras come una tortilla hecha con huevos podridos. Sin embargo, cuando Lady Traherne envió una segunda carta, menos gentil, mencionando una muerte repentina y trágica en el salón, Poirot frunció los labios y declaró que había llegado el momento de que sus pequeñas células grises se enfrentaran a lo sobrenatural. Aplaudí la decisión, aunque la arruinó añadiendo que su verdadero motivo era evitar que el campo inglés fuera invadido por médiums, charlatanes y periodistas con sus titulares sensacionalistas. Partimos hacia Norfolk al día siguiente. Trajan Hall surgió de la niebla con la importancia de una catedral y el encanto de un recaudador de impuestos. El viaje fue tan largo que comencé a preguntarme si Lady Traherne habría perdido su salón y nos dirigíamos a Escocia por error. Finalmente apareció la casa, alzándose con almenas y torres. Cada centímetro era el escenario perfecto para payasadas sobrenaturales. Prácticamente podía oír cadenas arrastrándose. Lady Traherne en persona nos recibió, una mujer alta, de cabello gris acero, mandíbula propia de una estatua de la reina Victoria y vestido severo. Hablaba en un tono que sugería que preferiría ordenarnos que nos pusiéramos firmes. Monsieur Poirot, capitán Hastings, son lo bastante amables al venir. Les advierto, no creo en fantasmas. Pero Charles está muerto, y otros insisten en que vieron algo. Sus ojos se dirigieron a la escalera de roble, hundida en la penumbra. Desde que apareció esa miserable fotografía, la gente ve fantasmas a cada paso. Los sirvientes no hablan de otra cosa. Los vecinos evitan la casa y ahora la tragedia les da más combustible. No permitiré que mi casa sea reducida a un espectáculo para periodistas y buscadores de sensaciones. Si hay engaño, descúbralo. Si hay culpa, nómbrela. Pero no permitiré que mi casa esté embrujada. Poirot inclinó la cabeza solemnemente. Señora, o bien el fantasma ha desarrollado unos codos muy eficientes, o su primo tenía un enemigo de carne y hueso. Permítame descubrir cuál. Esa noche, tras una cena cargada de tensiones, me costó dormir bajo los severos retratos familiares. A medianoche, un grito rompió el silencio. Salí corriendo en bata y choqué con el mayor Arbuthnot, que blandía una vela y temblaba como una hoja al viento. Ella estaba allí. Jadeó. En la escalera, los ojos, como carbones encendidos. Solo alcancé a ver sombras y luz de velas. Poirot apareció momentos después, impecable en pijama de seda, como si hubiera ensayado su entrada. Entonces, murmuró. La dama morena desciende de nuevo. Hastings, mayor, o un fantasma acecha esta casa, o alguien muy vivo está usando su leyenda con gran astucia. La pregunta es, ¿qué resulta más aterrador? Miró la escalera con profundo disgusto, como si lo hubiera insultado personalmente, y así comenzó uno de los casos más extraños que jamás presencié, una muerte en una escalera, una casa asustada y Poirot, aunque preferiría haberse tragado un arenque ahumado frío, obligado a preguntarse si incluso sus pequeñas células grises podían resolver un crimen cuyo principal sospechoso llevaba 2 siglos muerto. Señora, dijo Poirot con suavidad, usted hereda todo. Sin embargo, no lo está, creo, ¿contenta? Ella dejó la pluma con cuidado. Charles y yo crecimos juntos, señor Poirot. Yo conocía cada virtud que profesaba y cada culpa que practicaba. Era obstinado, sensorial, y nunca se equivocaba, al menos en su propia mente. También fue el último de su rama. Su muerte me entristece, pero no puedo fingir que me sorprende. Tarde o temprano, más tarde, en su caso,
Charles estaba destinado a encontrarse con un obstáculo al que se negó a escuchar. El bigote de Poirot se crispó. ¿Sugiere que se hizo enemigos? Sugiero que no hizo nada más, respondió ella, levantando la barbilla. Sin embargo, el nombre Trayón está intacto. La propiedad es mía, y el mundo conservará la idea de que fue una figura trágica. Eso es más de lo que mereció en vida. ¿Y usted, señora?, preguntó Poirot suavemente. ¿Está satisfecha? Soy ordenada, dijo simplemente. Eso es lo más cerca que llegamos la mayoría de nosotros. No había nada más que añadir. Poirot hizo una reverencia y la dejamos en su escritorio, limpio y firme. A continuación llegó el mayor Arbuthnot en la biblioteca. Se paró sobre la alfombra de la chimenea como si estuviera en Epsom otra vez, y solo mantenía la línea. Poirot lo miró con su habitual cortesía felina. ¿Sus relaciones con el difunto coronel, mayor, eran amistosas? ¿Amistosas?, resopló el mayor. Éramos familia, después de una moda. Mi esposa era su prima, Dios la descanse, y Charles nunca me dejó olvidar que yo me había casado con los Trayón, no surgido de ellos. Decía que estaba aquí de invitado, abusando de su hospitalidad. Maldito descaro. He estado en esta casa más que muchos parientes de sangre. No siempre estaban de acuerdo, supongo. ¿De acuerdo? El mayor hinchó el pecho. No estábamos de acuerdo sobre casi todo lo que valía la pena discutir. ¿Cómo debía administrarse la finca, si el Times o el Telegraph tenían el mejor crucigrama, incluso cómo debía tostarse con mantequilla el pan? Charles defendería lo contrario solo por el gusto de contradecir. Siempre con esa mirada, como si yo fuera un cadete corrigiendo ejercicios. Y persistía en pronunciar cólera con el énfasis en la segunda sílaba. Me sacaba de quicio. Los ojos de Poirot brillaron. Y sin embargo, mayor, ¿esperaba usted heredar? El mayor se sonrojó. Bueno, naturalmente, pensé que podría haber algo. Después de todo, uno renuncia a mucho al casarse en una familia como esta. En cambio, se lo deja todo a Augusta, Lady Trayón, sin siquiera una caja de puros para mí. Típico Charles, nunca pudo resistirse a un último desaire. Poirot extendió las manos. Entonces, ¿estaba usted decepcionado? ¿Decepcionado? Soltó una carcajada, algo aliviada al final. Más bien agradecido. Sacar dinero de Charles habría sido como tomar clases de esgrima con un francés, siempre acompañado de deuda y humillación. Hizo una pausa. Sin ánimo de ofender. Poirot se erizó, con bigotes tensos. Soy belga, mayor. Belga. Ah, sí, claro, respondió apresurado, como si Bélgica fuera un regimiento que había pasado por alto. Hermoso país, siempre lo admiré. Intervine antes de que Poirot se lanzara a dar la historia completa de su tierra natal. Pero al menos lo respetaba, ¿no, mayor? El mayor resopló. Respetaba sus pulmones, capitán. Un hombre que podía dar conferencias durante media hora sobre aranceles sin aclararse la garganta merece crédito. Más allá de eso, poco bueno puede decirse. Con Charles, queda muy poco más que añadir. Por último, entrevistamos al vicario, un hombre pequeño cuyo cuello parecía estrangularlo hasta la santidad. Se aferraba al sombrero como si temiera confesar algo indecoroso. Me temo, empezó de inmediato, que no seré de ayuda. Mi vista es pobre, mis nervios peores. No vi nada la noche en cuestión. ¿Pero conocía bien al coronel?, pregunté. El vicario dudó. Uno no podía estar emparentado con él y no conocerlo. Asistía a cenas familiares con el mismo celo que a los oficios, y trataba a ambos como ocasiones para sermones. Desafortunadamente, consideraba cada reunión una oportunidad para responder. ¿Responder? Precisamente. Me acorralaba en la mesa para explicarme que debía predicar más sobre disciplina, aranceles o la importancia del almidón en los cuellos. Una vez, después de la bendición, me dijo que lo que Inglaterra necesitaba no eran oraciones, sino más bayonetas. El vicario suspiró. No debería sorprenderme si la mitad de la familia hubiera cavado su tumba con entusiasmo. Los ojos de Poirot se entrecerraron. ¿Y en el testamento? Nada. Muy bien también. Estar en deuda con el coronel en vida fue prueba suficiente, estarlo en la otra habría sido intolerable. Cuando regresamos al salón, Poirot tenía el aspecto de un hombre que había inspeccionado demasiadas coles y encontrado gusanos en todas ellas. Miró la escalera como si lo hubiera insultado en lo personal. Tráiganme, ordenó, una vela, un espejo y un pedazo de gasa.
La señora Rexall, el ama de llaves, apareció con los objetos, cuadrados en mano como si entregara munición. Poirot preparó sus accesorios, encendió la vela, colocó el espejo y cubrió con la gasa. La llama vaciló, la tela revoloteó y de repente, una figura pálida descendió misteriosamente por la escalera. «¡Dios mío!», exclamé involuntariamente. La señora Rexall sorbió por la nariz. «Ese será el borrador, señor». Poirot extendió las manos. «Ya ve, Hastings, el fantasma es un truco de espejos y luz, apto para un teatro. Un niño listo podría organizarlo. Un asesino, también». Se agachó, tocó un escalón y lo olió delicadamente. Parafina, invisible a los ojos, pero suficiente para hacer resbalar un pie. Y aquí, la leve ranura de un tacón. Nuestro coronel fue asistido en su caída. Lady Tryon, que se había unido a nosotros, se irguió con toda su altura. Abominable. ¿Quién querría matar a Charles? Se hizo un silencio incómodo. Cada presente parecía pensativo, como si elaborara su lista privada. Poirot dio un pequeño arco. «Ya ve, señora, la dificultad no es descubrir quién quiso matarlo, sino quién, entre tantos voluntarios, lo hizo en realidad». El señor Perel lo confirmó. También revisó los niveles de tinta en mis tinteros. Una vez me sugirieron que falsifiqué números con tinta sobrante. Nadie podía trabajar en tales condiciones. Estuve tentado a decir que el coronel parecía un modelo de vigilancia, pero la expresión del señor Perel dejó claro que la línea entre la vigilancia y la locura es tan delgada como una columna en un libro de cuentas mal llevado. Luego estaba la señorita Clee, la secretaria del coronel, quien nos recibió en una pequeña oficina llena de archivos. Ella era una mujer joven, pálida, con gafas y tinta permanentemente manchada en sus dedos, y parecía como si hubiera estado dictando desde el nacimiento. «Oh, él era particular», dijo ella una vez, cuando Puro preguntó por el coronel. «Cartas muy particulares cada mañana, sin falta. 6 copias carbónicas, y si escribía tuyo sinceramente en lugar de tuyo fielmente, me sermoneaba sobre la decadencia de la civilización. Una vez dictó un memorándum completo sobre la degeneración moral del punto y coma». Puro levantó las cejas. «Formidable». «¿Formidable? Imposible, señor Poe». Él corrigió mi ortografía de coronel. Imagínese, estaba deletreando su propio rango para él y lo corrigió mal. Mal. Se ajustó las gafas con manos temblorosas. También insistió en dictar su diario personal para mí. Sé más sobre el estado de su digestión que cualquier mujer debería jamás saber. Si ese hombre está rondando la escalera, es solo porque la otra vida se ha cansado de su comentario. ¿No lo admirabas?, preguntó Poe suavemente. Ella se sonrojó. «Bueno, supongo que debería sentirme algo a su muerte, pero la verdad es que anoche dormí mejor que en cualquier otro año». «Debe ser la tormenta». Poirot centelleó. «La tormenta, mademoiselle, a veces está tanto dentro como fuera». Para el almuerzo habíamos hablado con casi todos los que estaban abajo. El mayordomo insinuó que el mayor logro del coronel había sido morir. La cocinera declaró que nunca había conocido a un hombre que criticara la sopa como si fuera un discurso político, y el chico de las botas confesó que el coronel le habló una vez sobre la decadencia moral de los cordones. En resumen, el consenso fue unánime. El coronel Tryon había sido intolerable en todas las direcciones posibles. Esa noche, Poirot y yo nos sentamos en la sala de fumadores, rodeados de retratos de los Tryon, que parecían desaprobar incluso nuestra respiración. El fuego crepitaba, la tormenta aullaba. Puro se dio un golpecito en la cabeza con forma de huevo, pensativo. «Bueno, Hastings», dijo al fin, «¿qué tenemos? Una ama de llaves que pule a los hombres en el suelo, un mayordomo que sueña con la cuerda, una secretaria que agradece al cielo por el silencio, y media docena de sirvientes que cocinarían, encajarían o patearían alegremente a su amo en la tumba. Sospechosos, mon ami, se multiplican como conejos. Pero no pueden ser todos», señalé. Solo una persona puso la parafina. Solo uno preparó el fantasma. Así es. ¿Pero quién? Un truco de sangre y espejos requiere reflexión. La mancha de parafina requiere astucia. Un fantasma puede asustar, pero un fantasma no atrae una lata desde la despensa. No, Hastings, no buscamos al espíritu, sino al animoso. En ese momento, como si la casa misma se resintiera de ser tan diseccionada, la escalera crujió. Miré nerviosamente, me levanté y enseguida vi, o pensé que vi, una figura deslizándose hacia abajo, marrón e indistinta, como un vestido tejido de sombra. Mi corazón saltó a la garganta.
Estaba a punto de gritar cuando Puro puso una mano en mi brazo. Tranquilo, Hastings. Observamos. La figura se movió 2 escalones, brilló en la penumbra y desapareció en la oscuridad. Poirot caminó de puntillas, se inclinó y tocó la barandilla. Se llevó los dedos a la nariz y olfateó delicadamente. Otra vez, murmuró. La parafina. Siempre la parafina. El asesino ensaya su actuación, y esta vez, mon ami, nosotros fuimos la audiencia. Me estremecí, no solo por la corriente de aire, sino por el extraño pensamiento de que mientras Poe desentrañaba ilusiones, alguien dentro de esos muros perfeccionaba su acto. La dama marrón podría no ser un fantasma en absoluto, sino un disfraz. Y los disfraces, reflexioné con inquietud, pueden ser llevados por alguien demasiado humano. Si algo he aprendido de vivir cerca de Hercule, es que la vida se vuelve peligrosa en el momento en que uno empieza a sentirse cómodo. La noche después de nuestras entrevistas me sentí inusualmente satisfecho conmigo mismo. Teníamos sospechosos de sobra, había vislumbrado yo mismo a la dama marrón, un hecho que ensayé varias veces por si alguien pedía detalles, y estaba empezando a sentirme casi como un detective por derecho propio. Esa agradable sensación no duró. A eso de las 10 subí las escaleras para traer un libro de mi habitación, un acto de ambición intelectual que, me halagaba, habría aprobado yo mismo. Entonces escuché un leve crujido. La escalera estaba iluminada solo por unas pocas velas moribundas. Las sombras saltaban como conspiradores. Me dije firmemente que no tenía miedo. Era solo una casa después de todo, y yo me había enfrentado a ametralladoras alemanas. Pero incluso las ametralladoras, reflexioné, generalmente no se deslizan por las escaleras con vestidos marrones. Acababa de poner mi mano en la barandilla cuando mi pie se deslizó violentamente hacia adelante. Mis brazos se agitaron. La barandilla pareció moverse con el mundo debajo de mí. Por un momento espantoso tuve la impresión de una figura marrón flotando en el borde de mi visión, mirando con lo que solo podría describirse como diversión espectral. Hastings. La voz de Poe sonó como un disparo de pistola. Una mano fuerte me agarró del cuello por detrás, me levantó con más fuerza que elegancia y me depositó contra la pared como un paquete a punto de abrirse. Poirot, inmaculado como siempre a pesar del esfuerzo, se inclinó y examinó la huella. Parafina otra vez, siempre parafina. Mon Dieu, Hastings, si hubiera llegado un segundo más tarde, ahora estarías en el suelo, con la sorpresa fijada para siempre en tus rasgos ingleses. Intenté mantener la dignidad, pero como temblaba como un niño, el efecto se perdió bastante. Bueno, pasos resbaladizos, balbuceé, podría pasarle a cualquiera. Exacto. Ya le pasó a un coronel, y casi a un capitán. El fantasma, parece que le gustan los uniformes. Me irguí, un poco más firme. Entonces fue la dama marrón. Estaba justo ahí, flotando. Poirot se enderezó, sus bigotes apuntando acusadoramente hacia mí. Viste, Hastings, un destello, un brillo, una sombra. Pero una sombra no vierte parafina en un escalón. Estuviste a punto de ser asesinado, y aún hablas de fantasmas. Examinamos la vela más cercana al rellano. Puro se agachó y sacó del zócalo un pequeño reflector, ingeniosamente inclinado. Cuando la llama temblaba, la luz rebotaba en la escalera de tal manera que cualquier polvo o movimiento en el aire producía el contorno de una figura. Ya ves, Hastings, dijo en voz baja, el fantasma no es más que luz de vela, parafina y astucia. Pero la mano que lo organiza, eso es muy humano. Y esta noche, esa mano casi te empuja a la eternidad. Murmuré algo sobre la guerra otra vez, pero Puro me interrumpió con un brusco gesto de la mano. No, no, no. Tú no fuiste valiente, mon ami. Tuviste suerte, y la suerte no es un método. Descendimos juntos, Poe inspeccionando cada huella con la precisión de un joyero examinando un diamante dudoso. En el fondo, la familia se había reunido, despertada por el ruido. Lady Tryon, con la mandíbula imperiosa firmemente apretada. Daphne, con ojos agudos y pálidos. El mayor, furioso, lanzando preguntas. El vicario revoloteaba como un libro de oraciones en borrador. La señora Rax brillaba como si hubiéramos rayado su esmalte. El señor Perel hacía sonar sus manos preocupado por el gasto de cera. Y la señorita Cle apretaba una cinta de máquina de escribir como si fuera a usarla en su defensa. ¿Qué diablos está pasando? Ladró el mayor. Hastings casi fue asesinado, respondió Puro con calma exasperante. Dios mío, dijo el vicario débilmente. ¿En la escalera? ¿Dónde más? Murmuró Daphne.
Si Charles se hubiera ahogado en el estanque de peces, todos deberíamos estar atentos a la carpa fantasmal. La mirada de Lady Tryon recorrió a la asamblea. ¿Quién ha estado manipulando las escaleras? ¿Quién? El silencio que siguió fue el más incómodo. Pensé por un momento que Arbuthnot me acusaría, y me preparé para discutir que ningún inglés intentaría suicidarse de una manera tan indigna. Poe, sin embargo, levantó una mano. Señora, le ruego que comprenda. Esto no es un fantasma. La dama marrón no lleva una lata de parafina. Alguien en esta casa intenta asesinato y se disfraza con superstición. Si Hastings hubiera caído, habrían dicho, «Ah, el fantasma ataca de nuevo». Y el asesino habría sonreído. Sus ojos oscuros vagaron sobre la asamblea. Nadie sostuvo su mirada excepto Daphne, que parecía vagamente divertida. Arbuthnot miró fijamente al techo. El vicario murmuró algo sobre la maldad de los espíritus. La señorita Cleo olfateó y se limpió las gafas. Poe continuó muy suavemente. El fantasma es una tapadera. Pero el asesino está impaciente. Intentó una vez con el coronel, lo intentó de nuevo con Lady Tryon, y ahora con Hastings. Cada vez la parafina, cada vez la luz de las velas, cada vez más audaz. ¿Y la próxima vez? Exigió Lady Tryon. La próxima vez, dijo Puro con gravedad, alguien tendrá éxito. Esa noche, Puro insistió en una vigilia. Nos sentamos juntos en la galería, envueltos en alfombras contra la corriente de aire, mirando hacia abajo la escalera como si pudiera confesar sus pecados. Lo confieso, estaba nervioso. Cada destello de luz parecía un espectro, cada crujido un paso. Poe, en cambio, parecía un gato al borde de una ratonera. Hastings, susurró después de una hora de silencio, el asesino se vuelve imprudente. Tú eres la prueba. Pronto lo intentará. El señor Perel lo confirmó. También revisó los niveles de tinta en mis tinteros. Una vez me sugirieron que falsifiqué números con tinta sobrante. Nadie podía trabajar en tales condiciones. Estuve tentado decir que el coronel parecía un modelo de vigilancia, pero la expresión del señor Perel dejó claro que la línea entre la vigilancia y la locura es tan delgada como una columna en un libro de cuentas mal llevado. Luego estaba la señorita Clee, la secretaria del coronel, quien nos recibió en una pequeña oficina llena de archivos. Ella era una mujer joven, pálida, con gafas y tinta permanentemente manchada en sus dedos, y parecía como si hubiera estado dictando desde el nacimiento. Oh, él era particular, dijo ella una vez, cuando Puro preguntó por el coronel. Cartas muy particulares cada mañana, sin falta. 6 copias carbónicas, y si escribía tuyo sinceramente en lugar de tuyo fielmente, me sermoneaba sobre la decadencia de la civilización. Una vez dictó un memorándum completo sobre la degeneración moral del punto y coma. Puro levantó las cejas. Formidable. ¿Formidable? Imposible, señor Poe. Él corrigió mi ortografía de coronel. Imagínese, estaba deletreando su propio rango para él y lo corrigió mal. Mal. Se ajustó las gafas con manos temblorosas. También insistió en dictar su diario personal para mí. Sé más sobre el estado de su digestión que cualquier mujer debería jamás saber. Si ese hombre está rondando la escalera, es solo porque la otra vida se ha cansado de su comentario. ¿No lo admirabas? Preguntó Poe suavemente. Ella se sonrojó. Bueno, supongo que debería sentirme algo a su muerte, pero la verdad es que anoche dormí mejor que en cualquier otro año. Debe ser la tormenta. Poirot centelleó. La tormenta, mademoiselle, a veces está tanto dentro como fuera. Para el almuerzo habíamos hablado con casi todos los que estaban abajo. El mayordomo insinuó que el mayor logro del coronel había sido morir. La cocinera declaró que nunca había conocido a un hombre que criticara la sopa como si fuera un discurso político, y el chico de las botas confesó que el coronel le habló una vez sobre la decadencia moral de los cordones. En resumen, el consenso fue unánime. El coronel Tryon había sido intolerable en todas las direcciones posibles. Esa noche, Poirot y yo nos sentamos en la sala de fumadores, rodeados de retratos de los Tryon, que parecían desaprobar incluso nuestra respiración. El fuego crepitaba, la tormenta aullaba. Puro se dio un golpecito en la cabeza con forma de huevo, pensativo. Bueno, Hastings, dijo al fin, ¿qué tenemos? Una ama de llaves que pule a los hombres en el suelo, un mayordomo que sueña con la cuerda, una secretaria que agradece al cielo por el silencio, y media docena de sirvientes que cocinarían, encajarían o patearían alegremente a su amo en la tumba. Sospechosos, mon ami, se multiplican como conejos. Pero no pueden ser todos, señalé.
Solo una persona puso la parafina. Solo uno preparó el fantasma. Así es. ¿Pero quién? Un truco de sangre y espejos requiere reflexión. La mancha de parafina requiere astucia. Un fantasma puede asustar, pero un fantasma no atrae una lata desde la despensa. No, Hastings, no buscamos al espíritu, sino al animoso. En ese momento, como si la casa misma se resintiera de ser tan diseccionada, la escalera crujió. Miré nerviosamente, me levanté y enseguida vi, o pensé que vi, una figura deslizándose hacia abajo, marrón e indistinta, como un vestido tejido de sombra. Mi corazón saltó a la garganta. Estaba a punto de gritar cuando Puro puso una mano en mi brazo. Tranquilo, Hastings. Observamos. La figura se movió 2 escalones, brilló en la penumbra y desapareció en la oscuridad. Poirot caminó de puntillas, se inclinó y tocó la barandilla. Se llevó los dedos a la nariz y olfateó delicadamente. Otra vez, murmuró. La parafina. Siempre la parafina. El asesino ensaya su actuación, y esta vez, mon ami, nosotros fuimos la audiencia. Me estremecí, no solo por la corriente de aire, sino por el extraño pensamiento de que mientras Poe desentrañaba ilusiones, alguien dentro de esos muros perfeccionaba su acto. La dama marrón podría no ser un fantasma en absoluto, sino un disfraz. Y los disfraces, reflexioné con inquietud, pueden ser llevados por alguien demasiado humano. Si algo he aprendido de vivir cerca de Hercule, es que la vida se vuelve peligrosa en el momento en que uno empieza a sentirse cómodo. La noche después de nuestras entrevistas me sentí inusualmente satisfecho conmigo mismo. Teníamos sospechosos de sobra, había vislumbrado yo mismo a la dama marrón, un hecho que ensayé varias veces por si alguien pedía detalles, y estaba empezando a sentirme casi como un detective por derecho propio. Esa agradable sensación no duró. A eso de las 10 subí las escaleras para traer un libro de mi habitación, un acto de ambición intelectual que, me halagaba, habría aprobado yo mismo. Entonces escuché un leve crujido. La escalera estaba iluminada solo por unas pocas velas moribundas. Las sombras saltaban como conspiradores. Me dije firmemente que no tenía miedo. Era solo una casa después de todo, y yo me había enfrentado a ametralladoras alemanas. Pero incluso las ametralladoras, reflexioné, generalmente no se deslizan por las escaleras con vestidos marrones. Acababa de poner mi mano en la barandilla cuando mi pie se deslizó violentamente hacia adelante. Mis brazos se agitaron. La barandilla pareció moverse con el mundo debajo de mí. Por un momento espantoso tuve la impresión de una figura marrón flotando en el borde de mi visión, mirando con lo que solo podría describirse como diversión espectral. Hastings. La voz de Poe sonó como un disparo de pistola. Una mano fuerte me agarró del cuello por detrás, me levantó con más fuerza que elegancia y me depositó contra la pared como un paquete a punto de abrirse. Poirot, inmaculado como siempre a pesar del esfuerzo, se inclinó y examinó la huella. Parafina otra vez, siempre parafina. Mon Dieu, Hastings, si hubiera llegado un segundo más tarde, ahora estarías en el suelo, con la sorpresa fijada para siempre en tus rasgos ingleses. Intenté mantener la dignidad, pero como temblaba como un niño, el efecto se perdió bastante. Bueno, pasos resbaladizos, balbuceé, podría pasarle a cualquiera. Exacto. Ya le pasó a un coronel, y casi a un capitán. El fantasma, parece que le gustan los uniformes. Me irguí, un poco más firme. Entonces fue la dama marrón. Estaba justo ahí, flotando. Poirot se enderezó, sus bigotes apuntando acusadoramente hacia mí. Viste, Hastings, un destello, un brillo, una sombra. Pero una sombra no vierte parafina en un escalón. Estuviste a punto de ser asesinado, y aún hablas de fantasmas. Examinamos la vela más cercana al rellano. Puro se agachó y sacó del zócalo un pequeño reflector, ingeniosamente inclinado. Cuando la llama temblaba, la luz rebotaba en la escalera de tal manera que cualquier polvo o movimiento en el aire producía el contorno de una figura. Ya ves, Hastings, dijo en voz baja, el fantasma no es más que luz de vela, parafina y astucia. Pero la mano que lo organiza, eso es muy humano. Y esta noche, esa mano casi te empuja a la eternidad. Murmuré algo sobre la guerra otra vez, pero Puro me interrumpió con un brusco gesto de la mano. No, no, no. Tú no fuiste valiente, mon ami. Tuviste suerte, y la suerte no es un método. Descendimos juntos, Poe inspeccionando cada huella con la precisión de un joyero examinando un diamante dudoso. En el fondo, la familia se había reunido, despertada por el ruido. Lady Tryon, con la mandíbula imperiosa firmemente apretada.
Daphne, con ojos agudos y pálidos. El mayor, furioso, lanzando preguntas. El vicario revoloteaba como un libro de oraciones en borrador. La señora Rax brillaba como si hubiéramos rayado su esmalte. El señor Perel hacía sonar sus manos preocupado por el gasto de cera. Y la señorita Cle apretaba una cinta de máquina de escribir como si fuera a usarla en su defensa. ¿Qué diablos está pasando?, ladró el mayor. Hastings casi fue asesinado, respondió Puro con calma exasperante. Dios mío, dijo el vicario débilmente. ¿En la escalera? ¿Dónde más?, murmuró Daphne. Si Charles se hubiera ahogado en el estanque de peces, todos deberíamos estar atentos a la carpa fantasmal. La mirada de Lady Tryon recorrió a la asamblea. ¿Quién ha estado manipulando las escaleras? ¿Quién? El silencio que siguió fue el más incómodo. Pensé por un momento que Arbuthnot me acusaría, y me preparé para discutir que ningún inglés intentaría suicidarse de una manera tan indigna. Poe, sin embargo, levantó una mano. Señora, le ruego que comprenda. Esto no es un fantasma. La dama marrón no lleva una lata de parafina. Alguien en esta casa intenta asesinato y se disfraza con superstición. Si Hastings hubiera caído, habrían dicho, «Ah, el fantasma ataca de nuevo». Y el asesino habría sonreído. Sus ojos oscuros vagaron sobre la asamblea. Nadie sostuvo su mirada excepto Daphne, que parecía vagamente divertida. Arbuthnot miró fijamente al techo. El vicario murmuró algo sobre la maldad de los espíritus. La señorita Cle olfateó y se limpió las gafas. Poe continuó muy suavemente. El fantasma es una tapadera. Pero el asesino está impaciente. Intentó una vez con el coronel, lo intentó de nuevo con Lady Tryon, y ahora con Hastings. Cada vez la parafina, cada vez la luz de las velas, cada vez más audaz. ¿Y la próxima vez?, exigió Lady Tryon. La próxima vez, dijo Puro con gravedad, alguien tendrá éxito. Esa noche, Puro insistió en una vigilia. Nos sentamos juntos en la galería, envueltos en alfombras contra la corriente de aire, mirando hacia abajo la escalera como si pudiera confesar sus pecados. Lo confieso, estaba nervioso. Cada destello de luz parecía un espectro, cada crujido un paso. Poe, en cambio, parecía un gato al borde de una ratonera. Hastings, susurró después de una hora de silencio, el asesino se vuelve imprudente. Tú eres la prueba. Pronto lo intentará. Otra vez. Y debemos estar preparados. Reprimí un bostezo. ¿Listo para qué?, me miró, bigote brillando a la luz de las velas. Listo, Monomi, para la verdad. Está aquí ya, deslizándose por la escalera en marrón. Pero la dama morena no es un fantasma, es una máscara. Y la máscara, Hastings, está a punto de resbalar. La casa gemía en el viento. Temblaba en mi alfombra. Me habría gustado, reflexioné, preferir casi cualquier máscara a esta, un dominó en un baile veneciano, por ejemplo, incluso una máscara de gas. Pero la máscara de un fantasma asesino en Norfolk fue más de lo que esperaba. Y así terminó mi casi asesinato, y comenzó la vigilia más extraña de mi vida, observando a un fantasma que no era un fantasma, sabiendo que uno entre nosotros esperaba atacar de nuevo. La noción de Poirot de una tranquila vigilia vespertina no se parecía en nada a lo que yo conocía. Era como estar reclutados en una pequeña guerra privada, llevada a cabo con alfombras, velas y miradas sospechosas. Para medianoche, me había dejado bostezando en un estado que rayaba en el heroísmo. Poe, por otro lado, se sentó como un búho con un propósito moral. Hastings, dijo por fin, procedemos del cómo al quién. Para esto necesitamos 3 cosas, paciencia, un poco de teatro y manchas. ¿Manchas?, repetí con recelo. Ya verás. En el desayuno, anunció con una voz calculada para llegar desde los riñones hasta la conciencia, que había escrito a Scotland Yard para solicitar ciertos aparatos, y que en espera de su llegada nadie debía usar la escalera después del anochecer. Lady Tryon aprobó esto como si firmara una orden naval. Los demás parecían molestos de diversas maneras, el mayor Arbuthnot porque sugería cautela, la señorita Daphne porque sugería melodrama, el vicario porque sugería pecado en general, y la señora Rexel porque sugería huellas en su alfombra. Después descubrí lo que Poirot significaba por manchas. En la despensa sacó una pequeña botella de un líquido morado villano y lo roció en la lata de parafina, girando con el aire de un químico que ha decidido arruinar la noche de alguien. Luego espolvoreó ciertas huellas con un polvo fino y corrió un cabello invisible, el suyo propio, un sacrificio que mencionó 2 veces,
al otro lado del borde del pequeño panel Beinecott que había identificado anteriormente como desmontable. Si se abre el panel, el cabello se rompe, explicó. Si se vierte parafina, las manos se traicionan. Si se remueve el polvo, leeremos un pequeño periódico de pies a cabeza. Boila, convertimos una escalera en una conciencia. Digo, murmuré, impresionado a pesar de mí mismo, eso es bastante bueno. Es belga, replicó con dignidad, lo que es decir ordenado. Su siguiente medida fue puro teatro. Me envió por la casa con un mensaje, pronunciado en voz alta, de que un jardinero llegaría en motor esa tarde para tomar huellas dactilares de las barandillas y recoger la parafina alterada para análisis. No teníamos, como dijo Poe, ni jardinero ni análisis, solo un fisgón en algún lugar que no desearía ser atrapado con las manos moradas. La mañana transcurrió en un estado que solo puedo describir como culpa expectante. El mayor atacó la mesa de billar con tal fuerza que uno temía por la seguridad de las señales. El vicario leyó un pequeño libro devocional, mirando hacia arriba a intervalos como si esperara una corrección en el margen. El señor Peverell barajó los libros de contabilidad con el aire de un hombre realizando un truco en el que no creía del todo. La señorita Clee, la secretaria, escribió con tal ferocidad mecánica que parecía estar transcribiendo los pecados de Europa. La señorita Daphne salió bajo la lluvia y regresó con el espíritu extrañamente refrescado. Lady Tryon merodeaba por la planta baja con la tranquila inevitabilidad de un metrónomo. Después del almuerzo, Poirot y yo caminamos por la galería una vez más. Se detuvo junto a un nicho donde un gran jarrón chino, de esos que invitan a la tragedia, meditaba sobre un pedestal. Miró dentro y luego dio un paso atrás con una expresión remilgada de contento. Polvo intacto, murmuró. Es bien. Será mejor cuando se le moleste. ¿Qué esperas que alguien oculte dentro del jarrón? Pregunté imprudentemente. No seas absurdo, Hastings. El jarrón es para guantes, no para personas. A última hora de la tarde se produjo una pequeña crisis. La señora Rexall descubrió la lata de parafina ligeramente movida del lugar donde Poe y yo la habíamos colocado esa mañana. No por mí, dijo ella, mirándome fijamente. Si lo hubiera hecho, habría sido por principios. Los ojos de Puro brillaron. Bon. Está nerviosa. Sacude la lata para ver si canta. Coraje, Monami, la orquesta se está afinando. Cenamos temprano. Poe suplicó la oscuridad, que me sonaba como un tratado de Ruritania. A las 9 la casa se instaló en ese silencio tenso que es preludio de confesión o comedia. Me enviaron a mi puesto, una silla en la galería que me pellizcaba la espalda, mientras Poe, con aire de accidente, se retiraba aparentemente a escribir cartas. 3 velas ardían en los rellanos. A las 9, la primera vela tembló. A las 9:32, la escalera emitió un crujido de antigua queja. Una sombra se reunió cerca del rellano superior, alargándose, condensándose, convirtiéndose, sí, innegablemente, en una figura marrón. El contorno ondeaba como el calor sobre una carretera. Se movió con ese mismo planeamiento infernal que yo había visto antes. 2 pasos, 3, 4. La figura se detuvo. Una mano se extendió hacia el riel. La segunda vela ondeó, la silueta se profundizó, y luego la dama marrón, si es que era dama, se inclinó hasta la banda de rodadura central, la misma que Poe había espolvoreado. Era como si probara su traición. Me levanté, quizás un poquito teatralmente. Lo siento mucho, dije tan amablemente como se puede decir a un asesino, pero me temo que la escalera está cerrada. La figura se estremeció y se sacudió hacia atrás. Algo chocó con el Beinecott. Escuché el más leve sonido de un cabello al romperse. La aparición se movió hacia un lado y se convirtió, en la peculiar manera de tales cosas, en nada más que un borrador y una ondulación de la luz de las velas. Pero ahora había huellas en el polvo, ligeras, cuidadas, giradas hacia afuera como si el dueño hubiera aprendido una vez a caminar en un martinete. Poe llegó a toda velocidad, un deslizamiento elegante y sorprendentemente efectivo en una crisis. Se arrodilló, miró, olfateó, y dio un pequeño gruñido de satisfacción que no habría deshonrado ni a un sabueso de trufas. Huellas. El panel se abrió. La barandilla. Sacó un pañuelo y secó una pequeña mancha. La tela se tiñó ligeramente. Púrpura. Tinte, murmuró, encantado. Nuestra parafina ha dejado su autógrafo. Despertamos a la casa. Lady Tryon descendió con el aire de alguien preparado para presidir un comité muy serio. La señorita Daphne, con el cabello aún húmedo por su reacción anterior, parecía entusiasmada, casi divertida.
El mayor tronó que había advertido de la necesidad de vigilancia. El vicario miró perseguido, como un hombre que había extraviado su sermón. El señor Peverell hacía sonar sus manos con tanta diligencia que se le podía confundir con una lavandería a vapor. La señorita Cle llegó última, sin aliento, agarrando un cuaderno, lista para tomar dictado del destino. Poe levantó el pañuelo con la tenue mancha púrpura. Alguien ha estado muy ocupado, dijo. También muy desordenado. El tinte besa la barandilla. También habrá besado la mano. Naturalmente, todos examinaron las manos de los demás con más celo que delicadeza. Eran inocentes o parecían serlo, pálidas, rojas, enguantadas, manchadas de tinta, pero no moradas. Puro solo sonrió. No es tan sencillo. Uno se lava, usa guantes, se traiciona de otra manera. Se trasladó al vainecot y tocó el panel suelto. Aquí, el reflector, la luz de la vela hace al fantasma. Aquí, el polvo, se ha removido. Y aquí, Hastings, voces. Del interior del jarrón chino sacó, con pulcritud teatral, un pequeño objeto, un guante de mano derecha, de cabrito marrón, fino. Las yemas de los dedos estaban teñidas de una delicada violeta. La señorita Daphne se rió con malicia. Bueno, al menos sabemos que nuestra dama morena no es zurda. Oh, si lo es muy cuidadosa con la simetría, murmuró Poirot. El mayor explotó. ¡Rayos! Eso es un guante de mujer. Así parece, respondió Puro, pero no seamos galantes, seamos precisos. Hay muchos tipos de manos que llevan pequeños guantes. El vicario se aclaró la garganta. No es mío, dijo, para alivio general. La señorita Cle empujó sus gafas. Si le sirve de algo, el coronel Trayón insistió en que me vistiera guantes negros en la oficina, ofreció con cierta claridad vengativa. Marrón, dijo, estaba a favor del campo. No puedo pensar por qué. Posiblemente porque tenía una teoría, dijo Daphne secamente, lo cual le gustaba más que los hechos. Puro se metió el guante en el bolsillo, como un prestidigitador que pretende hacerlo reaparecer en un momento más humillante. Examinó la banda de rodadura una vez más y luego el panel, luego el pequeño lazo casi invisible de crin de caballo que había ensartado allí. El lazo está roto, anunció. Así que nuestro asesino prefirió el método del reflector esta noche, no la gasa. Es interesante, Nespa. Es versátil. Experimenta, aprende. La boca de Lady Trayón se adelgazó. ¿Y será atrapado también? Sí, señora, respondió Poirot en voz baja, con certeza, y me calentó más que el fuego. Pero no por el fantasma, por la vanidad. Los asesinos son vanidosos. Admiran su propia invención. Vuelven a ver la admirada. Aquí solo miró hacia la fila de rostros. Si uno tenía la mejilla pálida o la boca apretada, no lo dije. Todos estaban muy decididos a no ser un asesino. El mayor se puso rojo de inocencia. El virrey parecía orante. El señor Peveril parecía contar algo. La señorita Cle parpadeó. Daphne sonrió. La señora Rexall sorbió por la nariz. La mandíbula de Lady Trevolian podría haber anclado un barco. Basta por esta noche, dijo Poirot rápidamente. No había nadie en la escalera, no velas desatendidas. Y, silbate, no funciones teatrales. Déjame el teatro a mí. Rompimos en una ráfaga de virtud ofendida. Me demoré un momento con Poe al pie de la escalera. Lo tienes, susurré. Ya casi lo tengo, dijo él. La mano. Quizás la vea en color mañana. El motivo está ahí, lo huelo. Algo mezquino, Hastings. Pero para las almas pequeñas, lo mezquino es enorme. Además, hay una carta. ¿Una carta? Carbones, dijo en voz baja. Mademoiselle Cle los mantiene hermosos. En algún lugar, entre los memorandos sobre la cadena y el punto y coma, está la línea que lo explica todo. Lo encontraré. Nos dimos la vuelta para irnos. En ese instante, se escuchó un pequeño sonido desde la galería. Un suave y traicionero tintineo, como si algo de metal hubiera golpeado contra la madera. La cabeza de Poirot se alzó. Estaba lejos como un terrier, en silencio y repentino. Lo seguí, menos silencioso, y llegué a tiempo de verlo pasar por el jarrón chino de nuevo. Ah, suspiró y levantó su premio. Esta vez no se trataba de un guante, sino de un pequeño tornillo de latón, muy brillante, muy nuevo. El panel está arreglado, dije, orgulloso de recordarlo. Reemplazado recientemente, dijo Puro, y por una mano que usa un pequeño destornillador,
llevado quizás en un estuche de bolsillo para tal fin. Levantó la vista con los ojos brillantes. Una mano ordenada, Hastings. Una mano a la que le gustan las cosas limpias. La dama morena es una fábula, pero el asesino es ama de llaves del asesinato. Él arregla, guarda, conserva. El tornillo es como una tarjeta de visita dejada por el asesino. Mañana, añadió casi alegre, invitaremos a nuestros amigos al salón. Les contaremos una pequeña historia y luego, mon ami, veremos quién corrige el final. Confieso que dormí mal. El guante, el tinte, el tornillo, el panel susurrante, estas figuras giraban en mi cabeza como en una danza espantosa. Una vez, al despertarme sobresaltado, pensé ver una forma marrón en mi puerta. Era solo mi bata sobre la silla. Lo desprecié a él y a mí mismo, y volví a la cama para soñar que me habían asesinado en la sedería. Por la mañana, Puro estaba de muy buen humor, e intolerable. Se lamentaba. Descuidó el desayuno por razones humanitarias. No le había hecho nada. Desapareció durante una hora entre los carbones de la señorita Clay y regresó con un ligero olor a polvo y triunfo. ¿Lo encontraste? Exigí. Ya he encontrado suficiente, dijo él. El último pedacito aún falta. Dejaremos que el asesino nos lo dé. No será capaz de resistir. ¿Resistir qué? Aplausos, dijo Puro simplemente. Incluso a los asesinos les gusta ser aplaudidos. Y con eso envió un mensaje para que todos se reunieran después del almuerzo. El salón vería una actuación, dijo, un solo acto, un solo público, una sola cortina. No me gustan las obras en las que puedo ser asesinado durante el intervalo, pero admito que tenía curiosidad. También nervios. Por eso, el escenario estaba preparado para el denouement de Poirot, y la dama morena, real o no, preparada, supuse, para tomar su último arco. El salón de Trajon Hall había sido dispuesto para lo que Poirot, con inmensa autosatisfacción, llamó la representación. La familia y el servicio se reunieron como un público reticente. Lady Trajon ocupó su sillón con aire de juez obligado a presidir algo desagradable pero necesario. Daphne, sentada cerca del fuego, parecía como si pudiera aplaudir en cualquier momento. El mayor se alzaba junto al manto, murmurando comentarios sobre el sentido común. El vicario se cernía sobre un helecho, como si pudiera absolverlo. El señor Peverell se sentó rígidamente con sus libros de contabilidad en la mano, como si uno nunca supiera cuándo una cuenta podría estallar. La señorita Clay se aferró a su cuaderno, ansiosa por registrar cualquier dictado del destino. La señora Rexall estaba de pie junto a la puerta, con los brazos doblados, como si estuviera preparada para atrapar el polvo mismo. Poirot, por supuesto, tomó el centro de la habitación. Hizo una reverencia, suspiró bajo su bigote y empezó. Señoras, mesdames, están impacientes, lo sé. Desean que señale con el dedo, ¿verdad? Balucable. Pero primero el orden, siempre el orden. Sin orden no hay verdad. El mayor gimió audiblemente. Poe lo ignoró. La dama morena no es un fantasma. Ella es la luz de una vela reflejada, una sombra agitada por corrientes de aire, pasos amortiguados en polvo. Ella es la parafina en la escalera, los espejos y los paneles. Ella es teatro. ¿Y quién organiza este teatro? No, el coronel muerto no tenía imaginación. Alguien vivo. ¿Entonces por qué? Preguntó Lady Trajon. ¿Charles fue empujado? Poe levantó un dedo. No fue empujado. Fue invitado a resbalar. La parafina se colocó únicamente en ciertos peldaños, invisibles, traicioneros. El fantasma descendiendo llamó su atención. Giró la cabeza, perdió el equilibrio y cayó. Accidente, así parece. Pero en realidad, un asesinato preparado. El vicario palideció. ¿Y ya sabe quién lo preparó? Poirot hizo una reverencia. Sí. Pero veamos a los demás.